Estamos en transmisión, compañeros. Pueden iniciar, compañera, profesora Estela. Bueno, buenas noches a todos y todas. Es un placer enorme iniciar esta videoconferencia con un profesor de una trayectoria impresionante, un compromiso y sobre todo una línea, uno de los indispensables, ¿verdad? Podemos decir, y por lo menos apreciación nuestra, un clásico, así un pensador que aportó tanto que hoy de alguna manera marca pautas para los nuevos pensamientos, para los de antes también, dialoga con muchas generaciones. Atilio Borón, en las ciencias sociales estamos hablando de un autor un investigador y también un militante, porque milita dentro de las ciencias sociales, colocando miradas críticas y posibilidades de desenmascarar la realidad social, que es la principal misión de las ciencias sociales. Por tanto, mencionando esto en nombre de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, doy el saludo de apertura, voy a oficiar de moderadora y la calurosa bienvenida a quienes nos acompañan en esta videoconferencia. Un agradecimiento grande al profesor Atilio Borón. Mencionar muy brevemente que Atilio Borón es sociólogo, politólogo, catedrático y escritor argentino. Es doctor en ciencia política por la Universidad de Harvard. Es profesor, tiene una trayectoria docente no solamente en la Universidad de Buenos Aires y como investigador del CONICET, sino ha recorrido muchas facultades. Está por concluir una obra que, como todas las demás, va a marcar, digamos, fuertemente el pensamiento de las ciencias sociales, El hechicero de la tribu, donde escribe sobre Mario Vargas Llosa. Y también prepara el segundo tomo de su libro sobre la geopolítica latinoamericana. Por tanto, entre muchas otras obras mencionamos esto que le está ocupando en este momento. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Gracias a quienes están predispuestos a escuchar y a dialogar. Hay dos profesoras que nos van a colaborar a todos juntando preguntas y opiniones. Una profesora nuevita, Alejandra Garay, otra profesora con más años en la facultad, Sofía Gavilán. Una va a estar mirando las preguntas de Facebook y otras de Zoom, ya que se transmite en directo por Facebook, y también quienes nos acompañan en Zoom. Por favor, sus inquietudes, preguntas, de tal manera que en la segunda parte generemos un diálogo. Gracias, profesor Atilio Borón. Quedamos escuchándolo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Estela. Muchas gracias a los amigos de la FACSO y de la Universidad Nacional de Asunción. La verdad es un gusto compartir esto en un momento que, bueno, la verdad que nos obliga a estar en nuestras casas, a seguir un régimen de distanciamiento social que es muy duro, pero que al mismo tiempo nos abre la posibilidad de ensayar estas nuevas formas de comunicación que antes prácticamente no las utilizábamos, ¿verdad? Y que creo que van a ser formas que van a ser cada vez más importantes en el futuro, porque el impacto de esta pandemia sobre todas las formas de sociabilidad va a ser muy grande. Y va a ser difícil volver a pensar, o mejor dicho, a pensar que el proceso universitario va a volver a ser exactamente como antes. En parte sí, pero va a haber mucho de esto metido en el medio, y que no me parece mal, me parece que abre una perspectiva interesante, ¿verdad? Así que bueno, primero quería agradecer eso. Bueno, y segundo, plantear un poco algunas ideas sobre esto que está pasando ahora. Yo quería decir, tengo 3 o 4 tesis fundamentales, ¿verdad? En primer lugar, estamos en medio de una tremenda depresión económica. Y esta tremenda depresión económica fue precipitada, no causada, precipitada por la pandemia. La tendencia recesiva de la economía venía de mucho antes, venía ya desde el 2008, cuando estalló la famosa crisis de las hipotecas, que en realidad no fue una crisis de las hipotecas, ni fueron aquellos que tenían una deuda hipotecaria los causantes de la crisis.
La crisis la originaron los bancos y sobre todo eso que en Estados Unidos se llama el sistema bancario en las sombras. O sea, un sistema bancario completamente desregulado, y que se ha venido acrecentando con el tiempo. Hoy uno de los temas que hay, pero sería muy puntual meterme en eso, pero lo quiero dejar planteado, es que una de las grandes incógnitas sobre el futuro del sistema económico internacional y del capitalismo mundial es cómo se va a reorganizar el sistema financiero, porque resulta que las grandes tecnológicas de Estados Unidos, que no eran bancos, ni eran bancos de inversión, estoy hablando de Google, estoy hablando de Amazon, estoy hablando de Facebook, se han convertido en enormes entidades de carácter financiero que compiten con los bancos, y por eso hay toda una movida muy fuerte en muchos países diciendo, bueno, esas empresas tienen que estar también reguladas en función de lo que es la regulación del sistema bancario normal, porque ellos otorgan créditos, cobran, pagan, transfieren dinero, se hacen lo que hacen los bancos. Esta es una de las grandes incógnitas. Van a ver ustedes que va a ser uno de los grandes temas de debate. Pero bueno, ahí anticipo un poco un punto muy, muy especial, pero que creo que vale la pena tener en cuenta. Yo venía diciendo que esta crisis venía incubándose, no se resolvió en el 2008, los bancos fueron salvados, todos los más importantes, salvo Lehman Brothers, pero cayeron varios centenares de bancos pequeños y medianos en Estados Unidos, lo cual hizo posible la aceleración de la concentración del capital bancario y el capital financiero, producto de aquella crisis. Recién en el 2015 empieza a haber una leve mejoría, pero que no alcanza a producir niveles de crecimiento económico, de crecimiento del producto, como se esperaba. En otras palabras, el fracaso del neoliberalismo y de la liberalización comercial y financiera fue realmente muy, muy grande, ya antes de que estallara la pandemia. La pandemia lo que hace es agigantar las consecuencias de este proceso y acelerarlo de manera tal de lo que antes venía avanzando en cierto ritmo, ahora avanza a un ritmo mucho más fuerte. Y ya los principales economistas de Estados Unidos y de Europa plantean de que estamos en la antesala de lo que podría llegar a ser una depresión mundial tan grave y eventualmente peor todavía que la que conocimos en la década de 1930. Esto es algo que realmente no estaba en los planes ni en las previsiones, aunque los economistas más lúcidos hablaban de un proceso de estancamiento secular, pero no de un derrumbe así significativo como está teniendo lugar ahora. Entonces, la pandemia, vuelvo a decir, no ha sido la causa eran estas contradicciones que se generaron al interior del sistema capitalista. Las causas tenían que ver con el carácter parasitario y recesivo que tiene la hegemonía del capital financiero, que sin duda es el que comanda el proceso de acumulación a escala mundial, y con las consecuencias propias de un proceso donde los mercados fueron liberados de muchas de las antiguas restricciones, y a partir de ahí resultó ser que esos mercados produjeron los resultados que desde la tradición marxista sabíamos que iban a producir. O sea, los mercados liberados a su suerte, sin ninguna clase de control o reglamentación por parte del Estado, terminan distribuyendo de manera profundamente desigual y asimétrica los beneficios y las pérdidas de cada una de sus actividades, sea en el sector salud, sea en el sector bancario, sea en cualquier otro sector. Y esto ha sido una de las consecuencias más graves, y acá paso a la segunda tesis que quiero plantear, y es que el colapso y la pandemia que está sufriendo el planeta en gran medida fue causada por este proceso de confianza y de autonomización de los mercados en relación a los estados, que hizo posible que cuestiones tan centrales como la salud de la población quedaran prácticamente en muchos países
en manos de los mercados y de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, que por supuesto es una de las más corruptas a nivel mundial, y me gustaría compartir con ustedes la información de que hay una serie que se puede ver en Netflix, que la recomiendo mucho, se llama Dirty Money, o sea, dinero sucio, Dirty Money, que es impresionante lo que muestran en cada uno de sus capítulos. Justamente el que ayer vi trataba sobre los negociados de la industria farmacéutica, que son pero absolutamente escandalosos y que han generado en gran parte este impacto que ha tenido el coronavirus en un país como los Estados Unidos, en donde prácticamente 1 de cada 4 ciudadanos de ese país carece por completo de acceso a sistemas de salud, y los que lo hacen tienen que hacer un pago adicional aunque estén asegurados, con lo cual estamos viendo ahí las razones por las que en Estados Unidos el número de muertos por el coronavirus yo creo que ya traspasó hoy la cifra de los 120.000. Y los pronósticos que hay son que en caso de que no hubiera una reversión de la tendencia, un aplanamiento de la curva, esto puede llegar a seguir creciendo hasta niveles absolutamente astronómicos. Algunos expertos de la Johns Hopkins hablan que en lo que ellos llaman el escenario peor, el worst case, como le dicen ellos, en el escenario peor estarían hablándose de unos 3,5 millones, 4 millones de muertes. Yo personalmente no creo que se llegue a eso, pero ellos lo plantean como, ¿verdad? Si todo se hace mal, si todo sigue haciéndose mal, si no hay una corrección a último momento, podemos llegar a tener esa cantidad fenomenal de muertes. Si todo se hace un poco mejor, dice, es posible reducir ese número, pero tenemos un riesgo muy grande. Ahora, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasa esto en países como Italia, como España, como Gran Bretaña, como Francia, como Estados Unidos? Bueno, son países en los cuales el experimento neoliberal se llevó prácticamente hasta sus últimas consecuencias. Las políticas de austeridad fiscal impuestas por la Unión Europea, por el Banco Central Europeo, desarticularon en buena medida, no por completo, en buena medida los sistemas de salud público que había en países como Estados Unidos, como Reino Unido, ¿verdad? Que tenía un sistema realmente de primer nivel, un sistema construido en los años de la posguerra, y que, bueno, fue a partir del thatcherismo y todas las políticas que siguieron luego, cuando los laboristas asumieron el modelo neoliberal y prosiguieron con las políticas neoliberales, el resultado es que tenemos hoy un número de muertos que tiene Gran Bretaña, que creo que se empina, si quieren busco después los datos más actuales, pero se empina por encima de las 40.000 personas, cuando en realidad no debería haber ocurrido eso bajo ninguna circunstancia. O lo que pasó en Italia, o en España, o en Francia, con estas políticas de austeridad. En el caso de Estados Unidos, esas políticas fueron realmente promovidas de una manera muy fuerte. E incluso hay un ejemplo que da la Asociación Americana de Hospitales, de ahí tomo el dato. Ellos dicen que uno de los problemas que tienen ellos para combatir ahora la pandemia es que se deshicieron de un número muy grande de camas. Los hospitales tienen menos camas ahora que las que tenían a finales del siglo pasado, 20 años atrás. Y el informe de la Asociación Americana de Hospitales explica por qué. Porque los administradores del sistema hospitalario llegaron a la conclusión de que había que buscar un óptimo de ocupación de camas en los hospitales. Y que por lo tanto, si los hospitales tenían un número de camas desocupadas que estuviera por encima del 10%, esto perjudicaría de manera muy seria la rentabilidad del sistema hospitalario. Y por lo tanto se deshicieron de camas. Entonces, en este momento, el sistema de Estados Unidos tiene un déficit muy serio de camas de hospital, que no se pueden encargar de la noche a la mañana, porque y sobre todo camas para tratamientos intensivos, las unidades de cuidado intensivo, la UCI,
que les llaman. Y ellos se deshicieron porque llegaron a la conclusión de que para que los números de los hospitales fueran en negro, que no fueran en rojo, que no dieran déficit, tenía que haber un nivel permanente por lo menos de 90-92% de ocupación de las camas. Y entonces ahora, en medio de la pandemia, se encuentra que le faltan camas. Lo mismo la desregulación de facto del sistema farmacológico, farmacéutico, que ha llevado, por ejemplo, a operaciones absolutamente especulativas con medicamentos de primera necesidad que hacen que lo que antes llegaba a costar, y estoy reproduciendo un ejemplo precisamente de este capítulo de Dirty Money que vi ayer a la noche, una pastilla que te servía para combatir lo que se llama la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad mediante la cual, producto de ambientes contaminados en las casas como el asbesto, no es el asbesto pero es parecido, ¿verdad? Se aspira una cantidad de cobre en suspensión que se deposita en el hígado y que genera, ¿verdad?, un proceso de destrucción irreversible del hígado y que requiere, para controlarse eso, consumir una pastilla que hay que tomarla 4 veces al día, de por vida. Bueno, esa pastilla hace pocos años costaba poco más de $1, $1,50. En este momento está costando casi $700. Es una locura absoluta. ¿Por qué cuesta eso? Bueno, hubo una audiencia en el Senado en donde se interrogó, porque había mucha protesta, a los dirigentes de la empresa farmacéutica. Dijeron que iban a revisar, pero que estaba todo muy caro, que era difícil conseguir el genérico, lo cual después se demostró que no era cierto. Pero lo que sí es cierto es que hay un sector creciente de la población de los Estados Unidos que no tiene acceso, ¿verdad?, a ese sistema de salud y a un medicamento. ¿Por qué? Porque se dejó que esto fuera liberado de los mercados. O sea, lo que eran enfermedades mortales, producidas por circunstancias sociales, por problemas de la vivienda o por déficits, déficit en los sistemas de contralor de la salud pública, calidad del aire, calidad del agua, etcétera, se convirtieron en actividades rentables y por lo tanto estos bandidos se aprovecharon de eso y entonces la consecuencia es un sistema de salud basado en hospitales que funcionan sobre la lógica del hotel, porque lo que dijeron aquellos que manejaban la finanza de los hospitales era que tenían que los hospitales tener un mismo criterio que tiene el sistema hotelero. Para los hoteles el corte del nivel de ganancia o de pérdida está dado en la ocupación del 90% de las habitaciones, ¿verdad? Y entonces adoptaron ese criterio con esos resultados que ya les dije, y lo mismo los criterios en relación a los medicamentos fundamentales. De ahí el resultado escandaloso, y de ahí también el hecho de que los países que tienen un sistema de salud público altamente desarrollado y que no hicieron de la medicina un objeto de lucro, estoy hablando fundamentalmente en América Latina, países como Cuba y Venezuela, fuera de América Latina hablemos de China, el caso más notable, Vietnam, ¿verdad? También Laos, o sea, gobiernos de izquierda o progresistas o que están en manos de coaliciones que no son neoliberales, por lo menos en estas políticas tan fundamentales, tienen un comportamiento extraordinariamente superior al que se registra en aquellos países. Mismo en América Latina, cuando uno compara cuáles son los países que han sido más golpeados por el coronavirus, tenemos Brasil, tenemos Perú, tenemos Chile y ahora, desgraciadamente, México, ¿verdad?, que había sufrido mucho en los años de los 12 años del gobierno del PAN y en los 6 años posteriores del gobierno de Peña Nieto, y que desmanteló buena parte de lo que era en su momento, a finales del siglo XX, un buen sistema de salud pública como el que había en México. Y encima hubo ahí un error, una reacción tardía del presidente López Obrador,
gracias a la cual, o debido a la cual, mejor dicho, se produjo un alto número de infectados y un alto número de personas que han muerto. En este momento las proporciones, ¿verdad?, están en el orden de casi cercanos a 300 muertos por millón de habitantes. En la Argentina estamos llegando a 30, para darnos una idea de las diferencias que hace tener un gobierno que asume de entrada una política muy fuerte de restricción de la movilidad de las personas, cuarentena, etcétera, y países que reaccionaron muy tardíamente. El caso de Brasil es un ejemplo notable. Brasil tiene el primer caso de la pandemia prácticamente el mismo día que lo tiene la Argentina, ¿verdad? Bueno, al cabo de esos 2 meses y medio largos, nosotros en Argentina estamos con unos 1.200 y tantos muertos y Brasil está por casi llegando a 60.000. La diferencia es política, es fundamental, es la diferencia política, lo que hace un Estado que tiene un interés en salvaguardar la salud pública con otro que deja todo aquello librado al mercado o que, por último, practica una especie de genocidio de su propio pueblo. Yo creo que ante esto, evidentemente, lo que podemos concluir, y esta es la tercera tesis, y es que el mundo que viene después de esta pandemia y de esta depresión va a ser muy diferente al mundo anterior. Aquellos que sueñan con que volvemos a lo de antes, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos de eso en América Latina y fuera de América Latina, gente que piensa que lo que está pasando ahora simplemente es un parate momentáneo del sistema internacional y del capitalismo mundial y que más pronto que tarde el sistema va a volver a ponerse en funcionamiento y que eso lo hará muy rápidamente, realmente no tienen la menor idea de lo que están diciendo, porque esto es un proceso que va a redefinir seriamente las relaciones económicas dentro y fuera de los países, va a redefinir el sistema internacional, va a gestar nuevas realidades. Por de pronto, ¿no es cierto?, la idea de proseguir con esta política neoliberal de completa liberalización y emancipación de los mercados, de cualquier clase de control político, control democrático, queda totalmente desacreditada. Hay un editorial muy significativo del New York Times que salió hace ya casi un par de meses, cuando se empezaron a ver las primeras víctimas masivas de la pandemia en Estados Unidos. El editorial habla en términos extremadamente inusuales para el periodismo norteamericano, tomando un partido muy, muy fuerte, diciendo que lo que hemos experimentado ha sido, y repito, un monumental fracaso de los mercados para asegurar la calidad de la atención médica de la población de este país. Y eso ya no puede volver a ocurrir. Es más, dice, hemos incurrido, dice textualmente, en concepciones quiméricas de que los mercados por su solo funcionamiento podrían garantizar la salud de la población. Y lo que ha ocurrido es que la salud de la población no se garantiza con los mercados, sino que requiere una intervención mucho más activa del Estado y del gobierno. Y esto tan es así que el gobierno de Trump ha tratado de inyectar mucho dinero en la economía, no tanto para el tema del combate al virus, sino para el combate de las consecuencias que la cuarentena ha traído, ¿verdad?, sobre la vida económica de Estados Unidos. Como les dije recién, la economía de los Estados Unidos ya venía en un declive que se aceleró ahora y que ha generado, en función de estas restricciones, un número absolutamente sin precedentes de personas que quedan desocupadas y que acuden a la seguridad social para obtener un módico seguro de desempleo, ¿verdad? Bueno, en este momento hay unas 47, 48 millones de personas que están en esa situación, una cifra de vuelta nunca vista en los Estados Unidos, y a la que hay que sumar la cifra de aquellos que ya estaban antes desocupados
Y van a ver ustedes cómo es un poco difícil a veces conseguir datos firmes, pero bueno, hay algunos economistas, entre ellos Paul Krugman, que en su blog hace un trabajo muy bueno y nos proporciona datos firmes de cómo está la situación en Estados Unidos. Entonces, para combatir ese nivel de desempleo, el gobierno de Estados Unidos ha pedido un aumento muy sustancial al Congreso para lograr financiar estos 48 millones de personas que se han presentado a inscribirse en la seguridad social y que evidentemente van a requerir mucho dinero, aunque en Estados Unidos la legislación no es como en Europa, pero van a tener que poner bastante dinero. Y además va a haber que poner mucho dinero para luego la puesta en marcha de la economía, que no va a venir de la noche a la mañana. Y acá yo les cito lo que dijo el chairman de la Federal Reserve Board de Nueva York, ¿verdad? El señor Jerome Powell, que dijo que para que la economía de los Estados Unidos vuelva a adquirir el ritmo de funcionamiento que solía tener en el pasado, habrá que esperar hasta finales del año próximo. Él dijo hasta finales del 2021. Y eso si es que el Congreso aprueba un paquete especial de estímulos, ¿verdad?, para permitir la reapertura de fábricas, de comercio, de centros de empleo que cerraron a causa de la pandemia y de la cuarentena que se estableció para controlar o para abatir a la pandemia. Entonces, esto nos lleva claramente a pensar en, bueno, el escenario latinoamericano, en donde también tenemos ahí un panorama muy complejo, variantes según los países. En el caso del Paraguay, los datos que yo tengo hablan de un impacto muy leve, muy leve de la pandemia. En el caso de la Argentina, el impacto ha sido bastante mayor, pero de todas maneras está dentro de los límites de los razonables. El número de muertos, como les dije recién, por millón de habitantes es 10 veces inferior al que existe en países como Perú, como Brasil, como Ecuador. Ecuador es un desastre latinoamericano, el peor de todos los países. Lo que ha hecho Lenín Moreno ha sido criminal, ¿verdad? La Argentina tiene un grado de 10 veces menor por comparación a Ecuador e inclusive a Brasil. Pero igual acá va a haber problemas muy fuertes porque la puesta en marcha, la recuperación de la economía, una vez que termine la pandemia, va a exigir enormes recursos del Estado. Y esos recursos no están. Y acá entonces se articula, bueno, ¿cuál va a ser la naturaleza de la salida? Yo creo que hay dos salidas a la vista. Una salida es la que ya están pensando los dirigentes y los intelectuales y los economistas asociados al Foro Económico Mundial de Davos. Ellos han producido una serie de documentos que se llaman The Great Reset, o sea, el gran reinicio del capitalismo, y que básicamente suponen de que, bueno, lo que ha ocurrido con el capitalismo es lo que suele ocurrir a veces con las computadoras o con los ordenadores, que se cuelgan, se frisan, se congelan, y entonces hay que darle una tecla de reinicio y ahí el capitalismo vuelve a funcionar. Pero lo que dijo Powell, el de la Reserva Federal, es que este proceso va a ser lento, no va a ser de la noche a la mañana, va a ser un proceso que va a llevar bastante tiempo. En el caso de Estados Unidos, esto compromete gravemente las perspectivas de reelección de Donald Trump. Trump, hasta mediados de enero, iba cómodo arriba en las encuestas, suponía que lo suyo iba a ser un paseo triunfal, que iba a ganar de una manera arrasadora. Hoy en día, Trump en el voto popular llega a estar entre 8 y 15 puntos por debajo de Joe Biden, a pesar de que Biden es un candidato apenas mediocre, y no sé si llega a mediocre, realmente un candidato absolutamente inocuo, anodino, que no tiene ninguna idea seria sobre cómo enfrentar esta crisis, simplemente
como hay un bipartidismo y como el resto de las fuerzas políticas que hay en Estados Unidos son ignoradas por los grandes medios, ignoradas por las instituciones, entonces si Trump no, será el demócrata, aunque el demócrata sea un personaje no mucho mejor que lo que es Donald Trump, porque en el fondo es eso. Biden puede no ser tan brutal, ¿verdad?, como ha sido Donald Trump, pero sí, claramente Biden, por ejemplo, en materia de la política hacia Venezuela, ha hablado ya de vuelta de la dictadura de Maduro y que por supuesto Cuba y el bloqueo van a seguir. O sea, no hay que hacerse ninguna ilusión sobre estos personajes mediocres de cuarta, o directamente gangsteriles como es Donald Trump. Pero entonces el gran planteo para nosotros en América Latina es, bueno, ¿tendremos los estados la capacidad de enfrentar esta crisis? Y yo decía, habiendo dos salidas estatales, porque el hecho de que, digamos, la misma gente de Davos hable de un reforzamiento de los estados para ayudar a salir la crisis, no quiere decir que sean estados más democráticos, ni quieren decir que sean estados socialistas o estados progresistas o de izquierda, como ustedes quieran llamar. Yo creo que ellos lo que tienen ahí en mente es algo que a mí me parece que es un poco el modelo del sudeste asiático, fundamentalmente Taiwán, Singapur, Corea en una época, ya ahora no, pero sí entre los años 53 y 85, o sea, regímenes autoritarios de derecha, casi fascistas, ¿verdad?, que propician la expansión capitalista a través de una fuerte regulación de los mercados, garantizando pero las grandes ganancias de esos mercados, no una regulación para evitar la concentración de la riqueza o la polarización social, sino que una regulación para garantizar que haya un nivel de rentabilidad creciente, como fue lo que pasó en Taiwán, en Corea del Sur, en Singapur y en buena medida también en Hong Kong en un momento. Entonces, esa es una posible salida. Hay que tener mucho cuidado, porque a veces yo he visto gente que se entusiasma y dice, bueno, ahora la salida va a ser una salida fuertemente centrada en el Estado. Sí, pero un Estado que va a ser más rotundamente capitalista y que va a impedir que los mercados hagan el desastre que hicieron y que garanticen una palabrita que aparece repetidamente en los documentos de los teóricos de Davos, que garantice la sustentabilidad del capitalismo. Ellos están ahora planteándose la tesis de que de repente el capitalismo ha perdido sustentabilidad ecológica, o sea, medioambiental, y sustentabilidad social. Entonces, la idea de proponer un Estado fuerte es para evitar que los mercados hagan la tarea disruptiva, predatoria que los caracteriza y que no comprometan la sustentabilidad a largo plazo del capitalismo. Entonces, está una en la salida. Llamémosle neofascista, autoritaria, neoestatista, como quiera. La otra salida, yo creo, puede ser una salida en donde haya efectivamente una mayor presencia del Estado, que es inevitable, porque sin la cual no hay salida, pero que tenga un contenido de izquierda. Y esto va a depender fundamentalmente de nuestra capacidad de organización, de movilización y de concientización de los sectores populares que impulsen una salida por izquierda en donde la renovada presencia del Estado sea puesta al servicio de una política de redistribución, al servicio de una política de garantizar la ampliación de los bienes comunes, una política que haga de la salud ya no más un negocio, sino un derecho social inalienable, y que haga de la educación también un derecho social inalienable. Un Estado más fuerte que garantice que haya un proceso de democratización del sistema mediático, porque los medios de comunicación en las sociedades capitalistas, sea en las sociedades desarrolladas como en las sociedades de la periferia, están altamente concentrados, son oligopólicos y son incompatibles con la democracia. Creo que esto tenemos que grabárnoslo en la cabeza como un dato decisivo, ¿verdad? Cuando uno tiene, como pasa en nuestros países, sistemas mediáticos controlados por grandes oligopolios
que tienen prácticamente el control total de las noticias, las informaciones que circulan en el país, no hay proceso democrático que valga, no hay cómo sostener un proceso democrático, porque un proceso democrático supone ciudadanía bien informada. Cuando la ciudadanía está sometida a un bombardeo propagandístico y a una campaña permanente de fake news, para desacreditar a las propuestas de izquierda, propuestas superadoras, para desacreditar el liderazgo, etcétera, no hay manera de armar un sistema democrático. Yo creo que esto es una gran asignatura pendiente. Yo estoy acá en la Argentina propiciando, a través de, bueno, algunas organizaciones que nos estamos nucleando, que el gobierno nacional vuelva a reflotar la ley de medios que tuvo la Argentina en los años de Cristina Kirchner y que la mejoremos, ¿verdad? Para garantizar efectivamente que la población tiene acceso, toda la población tiene acceso a información confiable, segura, que hay una clara distinción entre las opiniones que pueden verter algunos de los personeros que dominan el sistema mediático y las informaciones objetivas que tienen que dar y que no dan, o que la dan de una manera tal que tergiversa las consecuencias de esa información y por lo tanto no son captadas, no son aprehendidas por el conjunto de la población. Entonces, esta es la otra salida. Algunos me dicen, bueno, ¿pero esto es el socialismo? No, pero es lo que yo creo que se podría llamar, un poco mirando la experiencia de Chile, el Chile de los años de Salvador Allende, una especie de transición hacia el socialismo, porque en este momento no hay condiciones en América Latina para iniciar un proceso de construcción del socialismo. Primero tenemos que hacer una serie de tareas, por ejemplo, recuperación de las riquezas básicas de nuestros países, que están en manos privadas en su gran mayoría. Tenemos que ver de qué manera nacionalizamos el sistema bancario, tal vez dejando pocos bancos privados, muy pocos, pero los bancos tienen que ser fundamentalmente instituciones que proyecten la riqueza hacia el conjunto de la sociedad y que faciliten los recursos para que la gente trabaje y reciba lo que merece por su trabajo y para que pueda ahorrar y pueda invertir, cosa que no se hace con el sistema actual. Hay que nacionalizar gran parte, si no toda la industria farmacéutica. Hay que recuperar el carácter de derecho de la salud y construir un sistema de salud. Digo, son tareas previas a la construcción del socialismo. Esto, digamos, el Che Guevara habló mucho de esto, ¿no? La creación del hombre nuevo, todo lo demás. Entonces, a esto yo lo he dado en llamar el protosocialismo, como una de las salidas. Una salida que no es todavía socialista, pero que está encaminada a fundar las bases de lo que podría lo que podría ser una salida de izquierda para la crisis. Ahora, esta salida es impensable, absolutamente impensable, si es que no hay un proceso fuerte de movilización popular. Esto no sale solamente del proceso electoral. El proceso electoral sí es importante, nadie lo va a negar, pero el proceso electoral que pueda instalar, por ejemplo, como el argentino, un gobierno como el de Alberto Fernández, solo va a ser viable a condición de que tenga una gran cantidad de gente en la calle respaldando esas políticas. Con la pandemia no hay nadie en la calle. Y esto es lo que ha salvado, por ejemplo, a Sebastián Piñera. Sebastián Piñera a mediados de enero ya era un hombre muerto. Tenía apenas 9% de aprobación. Y ya era motivo de burla y escarnio, pero generalizado en Chile. Cuando su mujer habló ante la aparición de aquellas grandes multitudes que reclamaban derecho a la salud, a la seguridad social, que querían una nueva constitución, la mujer de Piñera habló de esos alienígenas. La idea habla de la idea de una clase social convertida en una casta totalmente separada, que jamás tuvo el menor contacto con esa gente, que no los reconocía como compatriotas y eran alienígenas, ¿verdad? Y ella tuvo un acto de sinceridad muy grande cuando dijo: tenemos que repartir algo de lo que tenemos y muchas de las cosas que nos sobran, obvio, ¿verdad? Pero entonces eso se iba a lograr en Chile
Pero bueno, con la pandemia la gente tuvo que volverse a la casa. Yo confío en que una vez que termine la pandemia, la gente va a volver a salir. Y creo que el escenario para Chile es un escenario muy prometedor, como lo es también en cierta medida para Perú, como seguramente lo va a ser para Ecuador. Por eso Lenín Moreno está apelando a cuánta tropelía se puedan ustedes imaginar para impedir que Rafael Correa sea siquiera candidato a diputado en las elecciones que van a tener lugar a principios del año próximo. Entonces, me parece a mí que el componente de la movilización popular aparece en momentos como estos como más importante que nunca, tomando nota de las grandes lecciones que se desprenden de la lectura de Maquiavelo, ¿verdad? Cuando él decía que lo que había hecho la grandeza de la República Romana, una república virtuosa, dijo él, era el equilibrio que existía entre la plebe de la calle y la aristocracia que estaba enraizada en el Senado de Roma. Dice, una vez que se rompió ese equilibrio y que la calle dejó de tener la importancia tan grande que tuvo durante la época de oro de la República degeneró en imperio y el imperio poco tiempo después se vino abajo. Entonces yo digo, lo mismo tenemos que pensar para las democracias latinoamericanas, por lo menos para el caso de la Argentina, yo no tengo ninguna duda, a menos que haya esta convocatoria y a menos que el presidente Fernández esté dispuesto a acompañar esa convocatoria multitudinaria que exige una reorientación, la salida de la crisis va a ser por derecha. Y por una derecha mucho más dura, porque tenemos un imperio como el de Estados Unidos que está en descomposición y decadencia y que se ha vuelto más virulento, salvaje y brutal que antes. Entonces, lo único que puede garantizar una salida diferente es la presencia organizada de la gente en la calle. Por lo tanto, el trípode movilización, organización y concientización son las tres cosas fundamentales. Movilizarse, pero no de cualquier manera, organizarse y al mismo tiempo dar la famosa batalla de ideas que Fidel venía pidiendo ya desde fines del siglo pasado y que nos hemos demorado bastante en llevar adelante. Dadas estas condiciones, creo que podemos tener una salida positiva de esta crisis y alumbrar la creación de un mundo mejor. Bueno, yo dejo acá porque creo que ya estoy excedido en el tiempo y con todo gusto, si hay preguntas o comentarios, trataré de responderles. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Atilio Borón, por estas trascendentes indicaciones, no solamente de lo que estamos viviendo, sino de los elementos que hacen también a la historia por plantear una crisis que es actual, pero que tiene como antecedente crisis que mostraron la imposibilidad de este capitalismo, de dentro de ella generar respuestas a la crisis que ella misma genera, ¿verdad? Entonces, en realidad el capitalismo no solo genera crisis, el capitalismo es crisis. Entonces, de permitirnos dimensionar esto. Quiero, por favor, pasar la palabra a Sofía Gavilán o a Alejandra Garay. Ustedes, una de ustedes, si hay preguntas que puedan recoger para plantear al profesor. Al parecer en Zoom no son muchas las preguntas, en Zoom. Entonces, las podemos, inclusive si eran muchas, había que agruparlas. Acá creo que dos nomás son similares. Sofía, me tomo yo y paso nomás a mencionar esta. Vos me indicás si hay otra o se me pasa. Sofía. Bueno. ¿Cuál va a ser el panorama en general en el mundo del trabajo en el momento post-pandemia o conviviendo con la pandemia? A lo mejor la reestructuración productiva, ¿por dónde iría, digamos, por dónde aparentemente? Esa es una pregunta. Otra, el estado de bienestar en gran medida se debió a la presión de la existencia de estados socialistas. Ahora que eso ya casi no existe, ¿de dónde surgirá la presión para que el capitalismo pueda dar concesiones para el mejoramiento de la vida de la gente? Y muy similar, en una línea similar, post-crisis de 1929 se dio los límites del Estado liberal, lo que además de un contexto como el ascenso del movimiento obrero, la revolución de 1927, etcétera, llevó al estado de bienestar post-Segunda Guerra Mundial.
¿qué, qué modelo adoptaría el Estado post-crisis actual? Bueno, vamos por partes, porque son Sí, varias preguntas y muy complejas. sí, La primera, transformaciones en el mundo del trabajo, evidentemente van a haber muchas. Porque, a ver, yo creo que los empresarios que han logrado que sus fábricas o sus empresas de servicios o lo que sea puedan funcionar a partir de los trabajadores en su casa, el teletrabajo, van a tener incentivos muy poderosos para tratar de mantener una parte importante de su planta en esa situación. Digo, ¿por qué? Porque si supongamos una empresa mediana de 150, 200 trabajadores, en donde tienen una planta administrativa tal vez muy, muy significativa. Bueno, una cosa si hay que acomodar a 35 o 40 administrativos en un espacio, y otra muy diferente si se puede hacer que los administrativos que tengan que tener un comportamiento presencial en la empresa sean apenas 4 o 5 y el resto trabajan desde su casa. Y además trabajan desde su casa, se les puede probablemente mantener el sueldo, con lo cual la gente va a pensar, bueno, me ahorro el transporte, me ahorro la comida fuera de casa, pero van a tener que pagar la luz para su computadora, van a tener que usar su computadora, aunque digo, por ahí se la da la empresa, ¿verdad? Y la empresa se puede ahorrar mucho dinero, porque en lugar de tener a esos funcionarios, no sé, en una planta de 500 metros cuadrados, ahora puede tener un pequeño despacho de 50, 60, 80 y ahorra un costo muy significativo. Lo mismo en otros procesos productivos automatizados que pueden ser manejados a distancia. O sea que yo creo que estamos en presencia de un proceso muy fuerte de transformaciones y de cambios, ¿verdad? Que se van a venir producto de todo esto. Algo que ya alguna gente ha venido estudiando como la uberización del trabajo, ¿no? Por aquello de Uber. Y ya estamos viendo, por ejemplo, yo he visto acá alguna propaganda de Argentina de una gran empresa que de repente, que antes tenía empleados y ahora le llama algo así como contratistas o asociados, ¿verdad? Y que en realidad no son asociados de ninguna manera, son simplemente trabajadores tercerizados, pero que ya dejan de ser empleados. Al dejar de ser empleados, la legislación protectiva de los trabajadores ya no se aplica para ellos, o sea, quedan sin esa protección. No tienen convenio colectivo de trabajo porque son socios o contratistas, ¿verdad?, de la empresa, no tienen vacaciones pagas, no tienen aguinaldo. Digo, de repente se desmorona una parte importante de la legislación protectiva de los sectores trabajadores en nuestros países. En Estados Unidos esto ya está muy avanzado. Ya venía de antes, pero ahora creo que esto va a recibir un nuevo ímpetu. Entonces, ¿cómo se va a detener esto? Bueno, simplemente, como decía recién, con la gente movilizada, organizada y concientizada en la calle. No va a haber otra manera, ¿verdad? Así que bueno, yo diría esto como respuesta muy breve. Es todo un tema enorme, la verdad la pregunta es muy relevante y yo me pregunto si esto también no va a afectarnos a nosotros en la universidad. Y nos pone también en riesgo la idea de una universidad nacional, porque de repente van a venir a competir acá a Paraguay, a Buenos Aires, a Argentina y a Brasil, universidades del exterior que ya están, pero que ahora tienen que venir a instalarse. Pero a partir de mañana, a ver, supongamos, si yo fuera el presidente de una universidad como Harvard o como Stanford, ¿qué diría? Llamaría a mis profesores y diría, miren, tenemos una oportunidad de oro con la
pandemia todo el mundo ha aprendido a utilizar el Zoom, el Jitsi, el Facebook, etcétera, para hacer clases virtuales, así que empecemos a organizar cursos y maestría orientados hacia los países del tercer mundo. A ver, los que hablen español, para enseñar en Argentina, Paraguay, en Bolivia, etcétera, ofrecemos maestrías y nosotros vamos a liquidar a las universidades privadas de esos países, porque a ver, por más que uno diga, tengo acá en Argentina, supongamos la Universidad Austral, ¿verdad? O la Di Tella o la Católica, que tienen un cierto reconocimiento, pero si viene Stanford y a los padres de los alumnos o a las alumnas que van a esas universidades privadas le dicen, miren, usted tiene acá un título de Stanford o de Harvard, es mucho más valioso y tiene circulación internacional que el título que usted tiene de la universidad privada propia de la Argentina, que difícilmente tenga circulación internacional. ¿A qué escuela va a mandar a su hijo o a su hija estos señores, estas familias que ahora mandan a una universidad privada en Argentina o en Paraguay, pero que mañana, si viene Stanford o viene Harvard o viene Princeton y le ofrece un curso, aunque sea un poco más caro, van a salir corriendo para allá? Entonces, o sea, todo esto, como ustedes ven, es un arma de doble filo. Nos puede empoderar, por eso yo hablo del asociativismo digital. Creo que esto va a ser muy importante para coordinar nuestras luchas en las calles. Es muy importante. Porque ya no hay que hacer que toda la gente venga a Asunción para quedarse 2 días discutiendo a ver cuál es la estrategia de lucha. Esto se puede hacer ahora, organizar desde acá. Y después la acción concreta se realiza en los distintos lugares, lo mismo en la Argentina. Pero al mismo tiempo, esto abre unas oportunidades fenomenales para aquellos que quieren apoderarse del proceso educativo de nuestra juventud, que es un objetivo largamente acariciado por el imperialismo norteamericano y que ellos trataron de imponer a través de la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? Los acuerdos de comercio en servicios, que incluyeron el principio telecomunicaciones, pero que ahora quieren incluir la educación universitaria. O sea, cuidado con esto, porque toda esta flexibilización que se viene nos puede dar armas a nuestro favor, pero también nos puede dar armas en contra. Segunda pregunta sobre, claro, ya no estando el estado de bienestar, correctamente se señala acá, fue en gran medida potenciado por la existencia de la Unión Soviética. El temor que tenían las dirigencias occidentales a la Unión Soviética era tremendo. Temor, debo decir, algo que se sabe poco, pero que bueno, ahora está saliendo alguna evidencia en ese sentido, temor que inclusive llevó a Winston Churchill, el premier británico, a pedirle al gobierno de Estados Unidos que bombardeara con bombas atómicas a las principales ciudades de la Unión Soviética, a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Churchill le pidió eso a Truman, a Harry Truman. Truman había lanzado las 2 bombas atómicas en contra de Hiroshima y Nagasaki, pero Churchill le dijo, bueno, acá hay que terminar con el peligro soviético, y bueno, por suerte Truman dijo, no, esto no lo voy a volver a hacer, pero es cierto que la presencia de la Unión Soviética desempeñó un papel muy importante. También el hecho de que con los grandes combatientes en contra del fascismo, básicamente las organizaciones de izquierda, partidos comunistas, algunos grupos anarquistas, algunos trotskistas, ¿verdad?, desempeñaron un papel muy importante en presionar a las autoridades de los gobiernos de la posguerra para lograr el estado de bienestar, lo que se llamó el estado de bienestar, ¿verdad?, que hoy en día lo han desmantelado de una manera bastante significativa. Entonces, ¿qué puede ser hoy lo que dé lugar a una política de ese tipo? Bueno, yo creo que el temor que tienen las clases dominantes a perder la sustentabilidad del capitalismo. Por eso yo digo, lean esos documentos del Foro Económico Mundial de Davos, porque ahí se ve el temor que ellos tienen, un temor muy grande. Incluso dice, debemos reconocer que tenemos que pagar mucho más impuestos de lo que estamos pagando. Lo dicen ellos, ¿verdad? Lo ha dicho Warren Buffett, lo ha dicho Bill Gates, mucha gente de esa.
lo ha dicho. Esto quiere decir de que evidentemente son conscientes de que están caminando al borde del abismo. Y hablando del abismo, si ustedes miran o buscan por ahí una tapa de una revista, se llama Foreign Affairs, el primer número de enero-febrero de este año, en Foreign Affairs, la tapa está ilustrada maravillosamente bien, es la imagen del toro de Wall Street. Ustedes saben que en la entrada de la calle Wall, de Wall Street, hay una estatua muy grande de un toro así embistiendo, es lo que representa la fortaleza y el vigor y el carácter expansivo del mercado. Bueno, la foto, la imagen, el dibujo maravilloso que hizo la gente, el dibujante del Foreign Affairs, ese toro está corriendo y se para justo al borde de un abismo. Y así espantado el toro. Y el título del dossier de ese número es El futuro del capitalismo. Y hay toda una indagación en donde autores muy importantes hablan sobre cuál es el futuro del capitalismo. Entonces, en ese contexto de temor, es muy probable que en presencia de organizaciones populares bien organizadas y que hagan un planteo muy radical, el estado de bienestar pueda volver a reconstruirse y a tener, digamos, a poder garantizar esos derechos que fueron los que se tuvieron en lo que Ellen Meiksins en varios de sus libros llamó la época de oro del capitalismo, la época de oro que se acabó en el año 1975, digamos ya casi medio siglo de hegemonía neoliberal, de desciudadanización y de pérdida de derechos, pero de repente para reconstruir el capitalismo ellos se han dado cuenta que tienen que volver a hacer concesiones muy importantes. Y nosotros tenemos que aprovechar ese momento de debilidad para avanzar, para llegar mucho más allá de las concesiones que ellos quieren darnos, porque son concesiones que tienen por objetivo diluir el impulso o debilitar el impulso transformador de nuestra gente. Y nosotros tenemos que garantizar que ocurra lo contrario. Pues la tercera pregunta que se me escapó en todo esto, ¿cuál era? No te oigo. Perdón, es muy similar y están apareciendo preguntas, porque también tiene que ver con el estado de bienestar. Si paso ya que hay otras similares, si paso y después, en todo caso, ahí vemos. Sí. Bueno, solo con Unión Latinoamérica, leo también comentarios, con Unión de Latinoamérica podemos salir de esta situación, crear los mercados internos con toda fuerza. Un gran saludo al maestro Atilio Borón. Una pregunta, ¿existe alguna posibilidad de guerra civil en Estados Unidos? O si así no fuera, un proceso de balcanización o desintegración de Estados Unidos. Ayer fue el cumpleaños de Atilio Borón, saludos desde Guatemala, y esta pregunta de la guerra civil en Estados Unidos es de Carlos Verón. Después, ¿cómo podemos organizarnos, incitar a la gente hacia la movilización de un pueblo tan apolitizado sería, como lo es el paraguayo, en el cual es muy fuerte la influencia de la estrategia del oligopolio de los medios de comunicación? Dijo que nada va a ser igual, pero ¿en qué contexto? Siendo que los capitalistas se fortalecen ante esta realidad, las empresas farmacéuticas son los que se fortalecen su capital, los trabajos se van a precarizar más y los servicios sociales del Estado lo quieren limitar. El estado de bienestar tipo keynesiano volvería a ser la alternativa para el modelo del Estado post-COVID-19 para resolver los problemas sociales, las necesidades más sentidas de la población. Para competir con las universidades anglosajonas hay que estudiar el problema de las Españas y las Rusias. No sé si sigo, hay muchas preguntas o después nomás como diga, profesor. Mira, y trataría de responder algunas porque son tantas. Sí. Déjame a ver, acá hay tres núcleos de preguntas, ¿verdad? Ok, sí. La creación de mercado interno, bueno, claro, eso sí es muy importante. Mercados incluso regionales. Esa era la idea de la UNASUR. Cuando Chávez pensó la UNASUR, porque él fue quien la concibió, la idea no era que fuera una mera asociación política y de gobierno. La idea que la UNASUR fuese un proceso de creación de un espacio
económico, social, cultural, político común de los países sudamericanos, y que tuvieran la posibilidad de tener un mercado único. O sea, era una redefinición de alcances políticos muy amplios, superadora del Mercosur, que básicamente es un arreglo eminentemente economicista y yo diría hasta eminentemente empresarial, ¿verdad? Entonces yo creo que, claro, ese es el camino, pero bueno, ahí hay que tropezar con la realidad es que América Latina ha iniciado un ciclo regresivo en materia política muy, muy fuerte en los últimos años, ¿verdad? Tuvimos el golpe contra Dilma, la derrota del kirchnerismo en la Argentina en el 2015, el golpe contra Evo hace apenas 6 meses, la derrota del Frente Amplio en Uruguay, ¿verdad? Por escaso margen y producto de errores internos propios del Frente Amplio, más que por méritos del enemigo. Tenemos una situación muy cambiante en el litoral pacífico de América Latina, lo cual nos hace prever un año 2020 que, de no haber sido por la pandemia, hubiera sido muy interesante políticamente, ¿verdad? Porque hubiera sido un año de grandes derrotas para el neoliberalismo. Pero bueno, la pandemia vino a poner así un parate a todo esto y a este proceso necesario de constitución de grandes espacios de mercados nacionales y de estrategias productivas nacionales, porque hay una cosa que yo quiero marcar: no es tan solamente tener un mercado para ampliar, ¿verdad?, la economía de escala a las grandes empresas. Por ejemplo, tener un criterio común para ver cómo se va a hacer la explotación mineral en la cordillera de los Andes, que afecta a tantos países de Sudamérica, ¿verdad? Desde Panamá para el sur, todos aquellos que están volcados al litoral pacífico están afectados por eso. Y era una de las ideas que proponía Chávez, establecer un régimen de explotación del oro en la cordillera de los Andes para evitar la destrucción de la cordillera. Por supuesto, Chávez fue un adelantado a su tiempo, nunca se lo entendió bien y eso no se logró. Pero yo creo que se va a reiniciar, no digo ya, pero me parece que hay indicios de que se puede reiniciar un ciclo progresista nuevamente en América Latina. Hay que aguantar el temporal ahora, que es muy, muy fuerte, pero si logramos zafar de este temporal, si el gobierno de Alberto Fernández logra sobrellevar los enormes desafíos y el ataque feroz que le ha lanzado la derecha argentina, donde lo califica de castrochavista, soviético, de todo, para que vean ustedes que acá no se ahorra ningún término para descalificar al presidente. Si logramos sobrevivir a todo eso, si López Obrador logra recibir a la brutal presión de los Estados Unidos, creo que vamos a empezar a tener algunas novedades interesantes por el lado de Chile, por el lado de Perú, por el lado de Ecuador, mismo en Colombia hay un derrumbe del uribismo y de sus secuelas. Entonces creo que el continente no está paralizado. Entonces yo creo que evidentemente es un tema importante y la gestación de los mercados, y esto tiene que ver con la tercera pregunta, después voy a la guerra civil, y es que cuando yo digo que nada va a ser igual, no va a ser igual, a ver, por varias razones. Primero, porque, bueno, por supuesto, esto no quiere decir que el capitalismo vaya a desaparecer. ¿Está claro? Yo creo que ahí malinterpretaron a Zizek cuando salió muy pronto, ni bien estalló la pandemia, en donde dijo algo que pudo ser interpretado como que el virus iba a acabar con el capitalismo. Zizek no dijo eso, pero bueno, lo dijeron algunos de sus alumnos y continuadores y estudiantes. El capitalismo cae si hay fuerza social para hacerlo caer. No hay otra manera. Tiene que haber una correlación de fuerza, sociales, conscientes, de izquierda, con un proyecto anticapitalista que está en gestación. Ojo que no es lo mismo hoy que hace un año atrás. Hoy, por ejemplo, se hacen encuestas en Estados Unidos donde la gente menor de 30 años tiene una opinión más favorable del socialismo que del capitalismo. Esto era impensable hace apenas un año, 2 años, 3 años atrás. Y hoy, sin embargo, es así. Esto lo constatan varias encuestas en los Estados Unidos. El grupo de menos 30 para abajo
tiene una opinión más favorable del socialismo que del capitalismo. Y es muy probable que esto vaya a ir creciendo. En segundo lugar, hay una modificación decisiva en el sistema internacional. El sistema internacional antiguo, que se apoyaba sobre un trípode formado por Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, se vino abajo. La Unión Europea está destruida, derruida, en ruinas. Lo único que queda en pie ahí es Alemania, que ha prosperado a costa de apropiarse de la riqueza de todos los demás países por la vía del Banco Central Europeo y el manejo del euro, ¿verdad? Pero Alemania mismo está en problemas muy serios. Alemania tiene una cantidad de muertos por coronavirus que es realmente increíble, ¿no es cierto? Y en términos de millón de habitantes está 2 o 3 veces por encima de Argentina, siendo Alemania. Pero Europa se ha desintegrado, nunca fue una unidad política y ahora no es ni una unidad económica ni una unidad cultural. Entonces no es un actor relevante. Brzezinski, en este libro, a ver que lo debo tener acá a mano, que es el último libro que él publica, ¿verdad? Es este, Strategic Vision, ¿verdad? Se refiere a los países europeos, siendo el europeo, dice, esos países son ya viejas potencias coloniales jubiladas. Potencias jubiladas, coloniales jubiladas, que no gravitan en la economía mundial. Esto lo dijo en el 2012. Hoy en día mucho menos. Europa ni siquiera, la Unión Europea no gravita ni siquiera en el Mediterráneo, ni en Medio Oriente, que eso es el patio trasero de ellos. No gravita ni siquiera ahí. Y Japón, bueno, Japón es una potencia regional menor en el Asia-Pacífico, inferior a China, ¿verdad? Y yo creo que hasta la altura del partido, hasta casi diría inferior a Corea del Sur. Entonces, Estados Unidos, evidentemente, se tiene que enfrentar con un sistema internacional en donde los 3 grandes hoy son Estados Unidos, que viene en decadencia, así lentamente, pero viene en decadencia, China, que viene subiendo de una manera meteórica, y Rusia, que viene subiendo más lentamente, pero también viene subiendo. Entonces, el mundo futuro va a ser un mundo cuyo sistema internacional, a diferencia del anterior, va a tener un equilibrio de potencias que nos da a nosotros en América Latina un margen de maniobra que antes no teníamos. O sea, con el viejo sistema Maduro hubiera sido tumbado hace ya 5 años. Y como este sistema ya estaba emergiendo, ¿verdad? Entonces resulta que Maduro ha podido resistir la presión brutal que ha ejercido en contra de Venezuela el gobierno de Estados Unidos. Y lo mismo el apoyo de China y de Rusia, ¿verdad?, a Cuba, que ha permitido que esa isla sobreviva en condiciones muy difíciles, pero que Estados Unidos ya no pudo acabar con eso. Entonces, tenemos una transformación cultural muy anticapitalista. Hoy en día, digamos, el hecho de que hubiera aparecido un Bernie Sanders en Estados Unidos, aunque él sea una versión moderada, pero una versión muy crítica al capitalismo. El hecho de que los menores de 30 tengan preferencia por el socialismo, no por el capitalismo. El hecho de que cambie el sistema internacional. El hecho de que tenga que haber a regañadientes de la burguesía mundial una apertura de mano, porque si no el sistema es insustentable, lo cual nos da a nosotros la posibilidad de organizarnos y profundizar en nuestro avance. Bueno, son todos indicios de que realmente el mundo va a ser muy diferente. Claro, que va a ser muy diferente no quiere decir necesariamente que sea siempre mejor, porque vamos a tener trabajo más precarizado, como se decía recién, pero podemos tener por otro lado un sistema de asistencia social y de salud pública mucho más fuertemente desarrollado. Porque evidentemente estos gobiernos saben que van a caer si se vuelve a producir otra pandemia. Y está todo el mundo diciendo que esta no es la última pandemia. Ojo, esta no es la última pandemia. Entonces, hay muchas razones por las cuales yo creo que hay elementos que permiten ver una lucecita al final del túnel y que no es que viene ya, por eso digo, no es que ya viene el socialismo, pero sí creo que podemos tener, ¿no es cierto?, se puede organizar un sistema económico-social un poco mejor, ir aboliendo lentamente el capitalismo.
Porque hay dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Una manera, la manera clásica, revolución rusa, revolución cubana, revolución china. Bueno, hoy en día esas condiciones no están presentes, hoy no están presentes en ningún país. Pero sí se puede hacer, mientras tanto, ¿verdad?, ir aboliendo algunos renglones significativos de la acumulación capitalista. A ver, si nosotros logramos quitar el carácter de mercancía, por ejemplo, a la salud pública, si nosotros estatizamos el régimen de producción de fármacos en nuestros países, y lo podemos hacer a escala sudamericana, si nosotros establecemos un criterio de utilización y aprovechamiento de los recursos naturales que defienda el medio ambiente y que por lo tanto implique un recorte en las tasas de ganancia de las transnacionales, si logramos establecer un régimen tributario común en Sudamérica para evitar la competencia desleal, que cuando un país quiere aplicar un régimen un poco más duro, salgan corriendo los capitalistas, se vayan a otro en donde les concede todo. Evidentemente tendremos condiciones para crear un mundo un poco mejor. Si tenemos posibilidades de fomentar el asociativismo digital y callejero, también vamos a tener mejores condiciones. Si podemos dar un avance, y creo que podemos dar un avance, en la democratización del sistema de medios, también va a ser un mundo diferente. No va a ser un mundo perfecto, obviamente, pero creo que tenemos condiciones como para ir a producir un avance muy significativo. Va a depender de nosotros, de nuestra organización, movilización y concientización, como lo dije antes. Y en relación a Estados Unidos, la guerra civil no creo, pero sí yo creo que hay en Estados Unidos un estallido social profundo, en donde por primera vez se juntan en un periodo muy breve acontecimientos que en el pasado ocurrieron a lo largo de 50 años. ¿Qué fue lo que pasó a lo largo de 50 años en Estados Unidos? 1918, la fiebre, mal llamada fiebre española, gripe española, que en realidad se originó en Estados Unidos, en Kansas, en un cuartel militar en Kansas. 1918. En 1929, derrumbe de Wall Street y la década de los 30, Gran Depresión. Y en 1968, las grandes manifestaciones contra la guerra de Vietnam y por los derechos civiles de las poblaciones afroamericanas. Todo eso en un plazo de 50 años. Todo eso se produce ahora en Estados Unidos en un plazo de 2 meses. Y esa es la razón por la cual Donald Trump está realmente en serio peligro, ¿verdad?, de su reelección. Entonces, me parece que es importante ver que esto no significa necesariamente una guerra civil, pero es un cambio muy significativo, porque además ya hay conciencia. Por ejemplo, se sabe de que por cada blanco que muere por coronavirus mueren 3 negros. Y estos los negros allá en Estados Unidos lo saben muy bien. Y digo negros intencionalmente porque ellos no quieren que se le digan afrodescendientes, porque ellos dicen, nosotros somos blacks, no somos afro nada, porque nosotros vinimos de África hace 400 años, 350 años. Y el que dice afrodescendiente tiene la secreta intención de mandarnos de vuelta a África, ¿verdad? Bueno, o sea, la población negra en Estados Unidos es consciente de que ellos mueren 3 veces más que los blancos, que tienen la mayor cantidad, la mayor proporción de su gente en la cárcel por comparación con los negros, con los blancos. Y que en este momento se pone en cuestión algunas de las figuras centrales del panteón histórico de los Estados Unidos. Oigan, la Universidad de Princeton tuvo que sacar y cambiar los nombres de todos los edificios que llevaban por nombre Woodrow Wilson, el que fue presidente de Estados Unidos, porque había sido antes profesor y presidente de Princeton, o sea, rector de Princeton. La población, los estudiantes negros dijeron, no queremos que se llame más así porque Wilson fue un racista. Y tiene razón, Wilson fue un racista, pero ¿saben qué? Ya empiezan a aparecer gente que dice, bueno, si de racismo se trata, George Washington, padre de la patria, resulta que sí, todo muy bien, la independencia, pero mantuvo 200 o 300 esclavos en su finca. Lo mismo Jefferson, lo mismo Madison. Entonces está viendo ahora una ofensiva como nunca hubo en Estados Unidos
en contra del racismo y en contra de aquellos personajes que de alguna manera, ¿no es cierto?, convalidaron el racismo o se hicieron los desentendidos ante los crímenes de la esclavitud en los Estados Unidos. Por eso digo yo que es un cambio cultural. Va a ser muy difícil. Estados Unidos no va a volver a ser como antes y el mundo no va a volver a ser como antes. Nosotros acá, en nuestros países, en nuestra América, no vamos a ser como antes, tampoco. Bueno, vamos a las últimas preguntitas. Porque esto está muy frío. Acá está cayendo la noche, hace un frío fenomenal. Acá sí. Dígame. Jorge Lara Castro pide que le demos la palabra como para que pregunte a viva voz. Por favor, adelante. Adelante, cómo no. Sí. Y después digo el último grupo de preguntas. Algunas ya fueron contestadas, inclusive ahí, para después ir cerrando. Gracias. Adelante, Jorge Lara Castro. Adelante. Ahí está. No adelante. Abrir el micrófono. Ahí, con abrir el micrófono, Jorge Lara, y ya puede hacer uso de la palabra. Sí, ahí ya está. Ahí está, sí, ya sí, está. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas felicidades por tu cumpleaños, ¿verdad? Eso. Bueno, creo que una exposición bastante interesante a nivel global, en donde básicamente esta pandemia pone en evidencia la crisis de un sistema neoliberal globalizado. Pero a su vez también, así dado brevemente, esta crisis prácticamente con serios indicios de implosión no conduce necesariamente a una alternativa al sistema. Y por el otro lado, plantea básicamente una exigencia teórica y política para plantear una alternativa de salida, como bien lo señalaste, ¿verdad? El sistema está en curso de redefinición, con toda la información que señalaste de la reunión de Davos, ¿verdad? Y en ese caso, pues, la gestión de una alternativa implica intentar también recuperar las experiencias en América Latina, porque lo que ha pasado en América Latina en los últimos años es que hemos perdido básicamente en el caso de, bueno, empezando por Paraguay, ¿verdad? Empezando por Paraguay, que un gobierno progresista, pues con un simulacro de proceso político, pues fue un golpe de Estado, ¿verdad? También vimos el golpe de Estado en Honduras, luego vimos lo que ha pasado, la experiencia en el caso de Ecuador, también la situación actual de Bolivia, el último cambio político en Uruguay. Y bueno, quedamos básicamente en América Latina la defensa de Venezuela a partir del apoyo estratégico de China en la Unión Soviética, la Rusia, y una alianza, digamos, embrionaria entre México y Argentina. Lo que también puedo apreciar es que habría que ver las dificultades que tenemos para pensar la política. Porque da la impresión de que tuvimos oportunidades, pero quedamos atrapados en lo que yo llamaría el neocolonialismo político. El progresismo terminó atrapado, o sea, en cuarentena permanente dentro de un sistema político que no permite, no conduce a una transformación económica y social. Entonces ahí hay un problema. Segundo problema que se puede apreciar es el problema de la interpretación. La interpretación de las categorías analíticas están bastante diluidas y terminan siendo básicamente más discursivas que analíticas y metodológicas. Y la tercera cuestión es que este proyecto alternativo implica el protagonismo de un pueblo que generalmente está desorganizado por el lado del Estado, por el lado del mercado y por el lado de las transnacionales. Implicaría precisamente organizar el pueblo. Entonces aquí viene una problemática política muy seria, porque la política se desplazó al sistema político y abandonó lo social.
Y entonces tenemos que recuperar la política desde el ámbito de lo social, porque ese desplazamiento implicó, ¿verdad? Ahora tendríamos que abordar todo el tema de lo que señalaste, el tema de la salud pública, ¿verdad? La cuestión de la renta, la cuestión de los impuestos. Y es como si esos temas no figuran como temas políticos, figuran como otros temas sociales, porque lo político está básicamente en el Estado, en la conducción, en el sistema político, en el régimen parlamentario. Entonces, esto también nos plantea, desde un punto de vista progresista o más hacia la izquierda, de cuál es el lugar de la política en términos de la teoría y en temas de la práctica política. Y aquí voy a recuperar para los amigos la famosa interpretación de la 10ª tesis sobre Feuerbach, ¿verdad? Los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo. Lo importante es transformarlo. Y esa es tu invitación. La invitación es, ¿verdad?, no agotarnos en la interpretación, sino ver de qué manera podemos transformarlo. Y como bien lo señalaste también, se abre un proceso interesante de transición. La transición implica repensar también la democracia. Hoy la democracia se plantea básicamente en un esquema de legitimidad electoral. Y destacaste la experiencia de brote en Estados Unidos, en donde aflora también la larga tradición de la cultura esclavista. Y entonces hay una rebelión, hay un descubrimiento de la vigencia de la cultura esclavista. Bueno, hoy en América Latina realmente también hay una vigencia de una cultura democrática esclavista, en donde los operadores políticos se encargan simplemente de capturar votos y traficar con los votos. Y eso es lo que ha pasado básicamente en buena parte de América Latina. Dicho esto, lo que sí me gustaría plantear es cuál sería tentativamente un proyecto teórico y político, en donde la teoría realmente, ¿verdad?, no se quede simplemente en una actitud discursiva, sino que se recupere la teoría para entender el proceso social y la política como práctica de transformación. Porque finalmente el sistema capitalista no solamente funciona por la lógica de la producción y la concentración de la riqueza, sino fundamentalmente funciona con el esquema de la reproducción. Y en el esquema de la reproducción tiene un componente fundamental, que es la desorganización permanente de la sociedad a través de la exclusión social o a través de promover precisamente la masificación de la ignorancia colectiva. Entonces, en la medida de que logremos entender mejor cómo organizar la sociedad o cómo organizar esta cuestión tan ambigua que se llama pueblo, porque habría que preguntarse, cuando hablamos de pueblo, ¿de qué pueblo estamos hablando? Porque aquí todo el mundo habla en representación del pueblo. Entonces, me imagino que habrá una diferencia entre el concepto de pueblo desde el capitalismo y el concepto del pueblo desde el punto de vista del socialismo. Hay una alternativa. Pregunta que obviamente ya se planteó Fidel Castro en su momento, en el cuartel Moncada, cuando dijo, bueno, ¿y qué es el pueblo? Y definió el pueblo, ¿verdad? Definió el pueblo. Entonces, sí me gustaría ver, compartir algunas de tus ideas sobre ver, en primer lugar, de qué estado estamos hablando, porque acá se habla de Estado de Derecho, bueno, ¿de qué estado estamos hablando? ¿De qué crisis estamos hablando? Porque también no tenemos muy claro qué es lo que es la crisis. ¿Y de qué democracia estamos hablando? Porque en este país se fue la figura del dictador y apareció la democracia. Y todo el mundo, ¿verdad?, sigue comulgando con la idea de la democracia hace 30 años. Y parece que estamos peor que el 89. Entonces, estamos corriendo hacia una transición a la democracia que se vuelve eterna, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estado estamos hablando? Segunda cuestión, estamos hablando de una economía globalizada, pero nosotros estamos
en las economías periféricas. Y este es un enorme desafío que logramos hacer un esfuerzo con un enfoque diferente a la integración, que es lo que mencionaste con el tema de la integración, ¿verdad? Del cambiar el enfoque político del Mercosur, ¿verdad? Y también del UNASUR y de CELAC, que esto ahora se encargaron de disolver. Entonces tenemos también otro problema internacional muy interesante. ¿Cómo pensar políticamente la integración, no ya desde los mercados, sino de nuestros pueblos? Y tercera cuestión que planteaste muy interesantemente, que tenemos también que pensar en una universidad que esté involucrada en la formación de la ciudadanía, porque también el conocimiento que se acumula en la universidad desvinculado del sujeto social, pues es difícil que pensemos, digamos, en involucrarlos y transformar la potencialidad social en una opción política. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, profesor. Leo el último grupo de preguntas, entonces algunas inclusive ya fueron contestadas y otras como para hacer como un cierre, digamos, al mismo tiempo que se responda. Profesor Atilio Borón. Bueno, saludo desde Pilar, Paraguay. El mundo no va a seguir igual, pero si la gente sigue quedándose en su casa, lo más probable es que en la nueva normalidad tengamos un capitalismo más duro, aún lastimosamente. Después, preguntas que quedaron de hace rato. ¿Existen condiciones para que vuelvan gobiernos progresistas? ¿Por qué? ¿Cuál es la posibilidad de trascendencia de lo coyuntural del movimiento multirracial en los Estados Unidos? Muy interesante, profesor, esa explicación suya del postsocialismo, protosocialismo, de construir las bases para el socialismo. Es como construir los cimientos de una obra gigantesca. Quizás en otra ocasión pueda profundizar este tema en el marco de la experiencia de América Latina con los gobiernos progresistas que tuvo, a la espera de otro ciclo de progresismo. Los países latinoamericanos deben establecer relaciones más cercanas con China y Rusia. Es una pregunta. ¿Qué piensa de que Paraguay no tenga relaciones diplomáticas con China? Muchos políticos y medios lo hacen ver como un peligro. Bueno, esas son las últimas preguntas. La universidad debe estar involucrada en el desarrollo. Es un comentario que ahora plantearon. Y bueno, ahí estarían todas las preguntas que habían quedado de antes, profesor. Bueno. Yo quiero nomás, mencionar que estamos en el último grupo de preguntas de un evento realmente importante para la Facultad de Ciencias Sociales y gracias a Base IS porque la alianza de los dos permitió este encuentro. Gracias, profesor. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, profesor Jorge Lara Castro hizo una serie de preguntas muy interesantes. Unidas a todas las anteriores, lo único que me permiten decir es que cuando pase la pandemia me voy a Asunción y hacemos un seminario presencial de un día y medio, porque todas estas preguntas que me han hecho, digo, es imposible responderle en 10 minutos. Voy a tratar de dar algunas respuestas, no quiero ¿verdad? Pensar que evito el debate. Yo creo que Jorge Lara plantea claramente el tema de los límites del progresismo. Bueno, los límites del progresismo están dados también por los límites que tiene nuestra capacidad de organización del campo popular, para no hablar de proletariado, ni pueblo, ni nada. O sea, los pobres de la tierra, los condenados de la tierra, los oprimidos, los humillados, los ignorados, los ninguneados, toda esa gente, ¿verdad?, que constituye mayoría en nuestras sociedades, bueno, no han logrado poder organizarse. Y porque si hay algo que el capitalismo ha hecho de una manera perversa, en el último, lo hace normalmente, pero sobre todo lo hizo de manera particularmente aguda en los últimos 45 años, desde 1975 para acá, ha sido fomentar la organización de la cúpula de nuestras sociedades, o sea, los grupos dominantes cada vez más organizados, cada vez mejor sincronizados, coherentizados, más poderosos, más interconectados, entrelazados entre ellos,
y al mismo tiempo que facilitaba la organización de los grupos dominantes, promovía la desorganización y la fragmentación de los grupos dominados, para poner esta dicotomía así muy sencilla. Entonces, evidentemente que es una tarea muy dura, lo dice, lo ha explicado Jorge Lara recién, y yo creo que esa desorganización del campo popular es a su vez el límite que tienen esos gobiernos progresistas. Porque esos gobiernos en general son gobiernos de coalición, caso del gobierno actual de Argentina, donde el kirchnerismo es el centro de gravedad, pero en torno al centro de gravedad hay varias fuerzas políticas de izquierda, progresistas importantes, pero que podremos empujar al gobierno en una dirección más progresista, más de izquierda, en la medida en que tengamos fuerza y capacidad organizativa y capacidad de tener control de la calle. Si no se tiene control de la calle, no hay ninguna posibilidad de avanzar en un proceso de emancipación o en un proceso de fortalecimiento de la orientación progresista de los gobiernos que tienen ese sello, ¿verdad? Y esto me parece que es el dato decisivo. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto organizarlo? Bueno, esto tiene que ver con la reflexión de Jorge Lara sobre la teoría como categoría discursiva, la teoría como guía para la acción. Yo lo que veo a veces es que hay un cierto teoreticismo en la izquierda y en el pensamiento crítico latinoamericano, en donde se juega mucho con categorías, pero que están desvinculadas de la práctica social. Entonces son categorías que finalmente no ayudan a cambiar este mundo, tampoco ayudan ni siquiera a interpretarlo. Con eso digo todo. Pero yo creo que el caso, por ejemplo, de los progresismos, ¿verdad? El elemento fundamental de los límites está dado por las dificultades que han tenido las bases de apoyo de esos gobiernos de poder impulsar desde el pueblo una irrupción plebeya que oriente a los gobiernos para avanzar mucho más de donde que estaban dispuestos a avanzar. Y yo creo que ese es uno de los temas, los grandes temas de debate hoy acá en la Argentina. Acá hay todo un grupo de gente que estamos impulsando la idea de que el gobierno de Alberto Fernández, para sobrevivir, debe radicalizarse. Si no se radicaliza, la derecha lo va a tumbar. No va a esperar 3 años y medio. Esto, y máximo en un contexto de pandemia y de gran depresión mundial como el actual, ellos van a querer recuperar el gobierno argentino ya la semana que viene, si puede. Entonces, la única salvación que tiene él pasa por la calle. La calle hoy no se puede habitar porque la pandemia y la cuarentena lo impide, pero yo creo que en la medida en que haya conciencia de esto, bueno, entonces podremos hacer que este gobierno se incline lentamente, porque no es fácil, hacia la izquierda. Ahora, eso también tiene que llevarnos a una crítica a los intelectuales y a los académicos, ¿verdad? Que muchas veces nos encerramos en un círculo estrecho, con poco derrame hacia afuera de la sociedad. Y yo creo que nosotros tenemos que plantear, una facultad como de Ciencias Sociales, tiene que tener como uno de sus objetivos ser un instrumento fundamental de educación popular. La extensión, lo que se llama la extensión, o sea, sacar la universidad a la calle y que sirva para educar a la gente y educarla en sentido concreto, no meterla en las grandes abstracciones teoréticas, ¿verdad? Sino concretamente información e interpretación muy concreta y muy sencilla de lo que pasa y lo que se puede hacer en un país como Paraguay. Me parece a mí que es el gran objetivo del momento. En un contexto donde, como decía Jorge también, no se sabe muy bien de qué se habla cuando se habla de pueblo, que bueno, ahí tenemos que pensar con una categoría muy amplia. Yo diría, bueno, pueblos son todos aquellos que de alguna manera son explotados por el capitalismo de manera directa o indirecta, lo cual plantea la necesidad de desarrollar diversas estrategias discursivas y de lenguaje comunicacional, porque no es lo mismo hablarle a un sector, digamos, de capa media asuncena, ¿verdad?, que a un campesino que está en el departamento allá en el noreste de Paraguay.
hay que tener la versatilidad de poder utilizar distintos registros para llegar. Y si no podemos llegar, estamos perdidos, porque nuestra capacidad es transmitir ese mensaje. Una crisis de la democracia, por supuesto. La democracia que se ha limitado a ser un simple mecanismo de recambio electoral, pero sin un recambio político de fondo. La prueba está de que los países de América Latina, aún aquellos que, como en el caso del kirchnerismo, hubo una política social muy fuerte, pese a ello, pese a esa política social muy fuerte de ese gobierno, la reducción de la pobreza que se logró estuvo lejos de ser irreversible. O sea, vino después un gobierno de derecha y volvió a empobrecer a la gente. ¿Por qué? Bueno, porque esto no era socialismo, por eso digo yo de que son las precondiciones. Con un régimen socialismo esto no se hubiera producido, pero nosotros estamos realmente todavía en fases muy, muy iniciales. Y hay que tratar de romper ese aislamiento, ¿verdad? Y repensar la democracia, una democracia que sea protagónica. Y para eso tenemos que dar una gran batalla, porque alguien decía, la gente se queda en su casa. Bueno, la gente se queda en su casa a veces porque no es culpa nuestra, no tenemos nada mejor que ofrecerle. Tenemos que ver de qué manera podemos interesarlos. Hay que ver cómo se los repolitiza. El capitalismo ha hecho una tarea notable de despolitización de la sociedad. ¿Verdad? Hay que hacer posible que se vuelvan a repolitizar o politizar por primera vez a mucha gente, demostrándole que la política hace una diferencia. O que, como decía Bertolt Brecht, ¿verdad? Nada más estúpido que alguien que se declara político, porque le deja que los otros hagan la política y la van a hacer en su contra. O sea, salir a la calle con consignas muy simples. Yo no iría ahí a hacer una discusión teórica, ¿verdad?, como la que podemos hacer en la facultad, sino realmente llegar con consignas concretas, respaldadas por un aparato teórico, no consignas de cualquier cosa, ¿verdad? Respaldadas por un aparato teórico, pero que pueda hacer que el hombre común y la mujer común en el Paraguay entiendan. Y si se lo explica bien, ellos van a entender, ¿no es cierto? Yo creo que además el tema de organizar a la sociedad es un tema muy importante y que algunos políticos lo tienen muy claro, ¿verdad? Que no se trata de hacer grandes manifestaciones, porque manifestaciones callejeras podemos hacer en América Latina en un santiamén, pero de eso no queda prácticamente nada, si es que no hay una organización, si es que no hay una canalización, un aprovechamiento. Esto tiene que sedimentar y dar lugar a algo distinto, y eso es aquello en lo cual hasta ahora hemos fallado. Bueno, termino. La verdad que son muchas más cosas que están implícitas en la pregunta de Jorge Lara, pero por supuesto hay que quedarse en casa mientras dure la cuarentena, pero una vez que termine la cuarentena tenemos que salir y organizar, y esto se hace boca a boca, hablando con los vecinos, uno con otro, con los compañeros de trabajo, demostrando el carácter político que tiene toda la vida social, ¿verdad? Y yo creo que los gobiernos progresistas sí van a poder volver, va a depender un poco, vuelvo a decir lo que dije recién, va a depender de nosotros, qué proyectos tenemos. Vamos a ir a la sociedad con un proyecto milenarista, ¿verdad? De decirle, compañeras, compañeros, vamos a construir el socialismo ya y tomamos el... La gente no nos va a creer. Tenemos que hacer una estrategia, ¿verdad?, muy meditada de cómo podemos llegar a hacer pensar de que otro mundo es posible, de que el postcapitalismo es posible, que el capitalismo está en crisis seria, pero sin plantear objetivos que a primera vista van a parecer absolutamente irrealizables, idealistas, utópicos o ilusorios. Creo que ese realismo es muy importante para que la gente nos pueda entender. Es difícil hacer, pero hay que intentarlo. No se trata de desanimarse ante los primeros obstáculos. Yo estoy convencido de que a la gente se le puede llegar, de que si uno trabaja y lo hace seriamente y a conciencia, y no una vez, sino reiteradas veces, bueno, puede tener resultados muy positivos, y la gente se va a dar cuenta de que el camino es la política, y que estas condiciones actuales no se van a solucionar por la vía del mercado. Por último, relacionarnos con China y Rusia, claro, por supuesto. Yo creo que nosotros no podemos abandonar hoy en día a China, es hoy por hoy
una potencia económica, política y cultural. Y además, una cosa que pocas veces se dice, China es también una potencia tecnológica. China hoy se le ha sacado ventaja a los Estados Unidos en la tecnología 5G y lo ha hecho por la enorme inversión del sector público, de las universidades públicas, que ha hecho el gobierno de China a lo largo de 40 años. Lo de Taiwán es un rezago del pasado, es una experiencia que no conduce a ningún lado. Me parece que ahí hay intereses creados muy particulares para mantener una relación con un país que no tiene condiciones de prestarle ayuda nacional al Paraguay, ¿verdad? Aunque sí puede beneficiar a algunos sectores que por ahí han establecido algún vínculo preferencial con ese país, pero me parece que hoy en día ignorar a China es un despropósito mayúsculo, ¿verdad? Además, les digo una cosa, China hoy en día es el país que ejerce los cargos de dirección más importantes en 15 agencias del sistema de Naciones Unidas. O sea que dejar de lado a China me parece a mí que es un error de cálculo, una miopía que debe ser corregida cuanto antes. Bueno, yo terminaría acá porque ya llevamos más de 1 hora y media, casi 1 hora y 3/4, y la verdad que estoy un poco cansado, mis cuerdas vocales me están reclamando mucho, tengo demasiadas actividades. Les prometo que cuando termine todo esto y si logro zafar de la amenaza de este coronavirus, me doy una vuelta por Paraguay, no solamente por Asunción, tengo ahí compromisos en Pilar, en Ciudad del Este, en varios lugares, ¿verdad? Pero como dicen, acá decimos la Argentina, Dios está en todas partes, pero despacha en Buenos Aires. En Paraguay despacha en Asunción, y no en otras ciudades, pero también existen y hay que ir a verlo. Así que, porque creo que tenemos un periodo extraordinario por delante de mucha creatividad y que creo que tenemos que apoyar estos procesos de intercambio de experiencias así entre nosotros porque nos van a ser muy útiles para los momentos que se nos avecinan. Bueno, yo los dejo acá, les pido disculpas. Jorge Lara, tus preguntas dan para hacer un seminario entero, lo mismo otras preguntas que me hicieron los compañeros de Pilar, que los vi ahí pasar. Te agradezco mucho, Estela, agradezco por supuesto a Mariel, que fue quien me hizo la invitación, y estaremos en contacto, y si es posible, y si se puede viajar y podemos salir, con todo gusto me doy una vuelta por allá. Les mando un gran abrazo. Asimismo, profesor, muchas gracias. Justamente puso el Ever Villalba de Pilar, el que hace rato mencionó, como puso Ever abajo en el chat, menciono que fue que gracias por acompañarnos a los compañeros de la Universidad Nacional de Pilar, a todos, al compañero que saludó de Guatemala, los que son de este país, los de afuera, estudiantes, docentes, militantes. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, profesor. Gracias, Base IS, porque la FACSO puede también estar emprendiendo algo que le corresponde como universidad pública del pensamiento social. Imagínense, enteramente mediante la alianza, en este caso con Base IS. Gracias, Mariel, Guillermo. Bueno, a todos y todas, y fundamentalmente al profesor. Usted es muy querido. Acá está diciendo Sofía Gavilán, profe, le esperamos por acá. Realmente, desde muchos ámbitos lo esperamos. Cuando esto pase, tendremos más tiempo. Muchas gracias por el compromiso, por ser un compañero de Paraguay, por estar produciendo siempre. Gracias por todo, profesor. Bueno, no, muy amable, y queda formalizada la promesa, si el virus me deja tranquilo y no me lleva, yo con todo gusto me voy para visitarlo. Vamos a ver cuándo, no sabemos, creo que esto va a durar bastante tiempo, no creo que se pueda volar antes de fin de año, así que ya veremos. Les mando un gran abrazo, muchas gracias por escucharme y seguimos en contacto siempre. Un abrazo a todas y todos. Un abrazo, gracias.